guatemaltecas y guatemaltecos, paisanos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El deporte es un derecho. Soy Gerardo Gordillo. Para esta semana decidí que luego de llevar 23 episodios consecutivos, debería de hacer y compartir con ustedes un análisis de lo que ha sido este podcast durante este tiempo. Porque llevamos 23 episodios. 23 programas en los que hemos tenido la oportunidad de conversar con atletas, entrenadores, profesionales y personas vinculadas de diferentes maneras al deporte, además de dar noticias y comentarios del deporte nacional y de los eventos internacionales. Y pensé, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para detenernos un momento, para mirar hacia atrás, para recordar algunas de esas historias? Pero sobre todo, para preguntarnos, ¿qué nos ha enseñado este podcast del deporte chapín? Porque después de estos meses tengo cada vez más claro algo. El deporte es más que deporte y mucho más que una competencia. Es mucho más que una medalla. Es mucho más que un resultado. Detrás de un atleta hay una familia, hay un entrenador, hay sacrificio, hay disciplina, hay educación, hay oportunidades y hay una historia. Y después de la competencia, también hay una vida. Por eso hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que considero fundamental: el deporte como escuela de vida. Antes de iniciar, les pido que se suscriban al canal, activar la campanita y compartir el podcast. ¿Por qué nació El deporte es un derecho? Quiero comenzar por el principio. ¿Por qué nació este podcast? Porque siempre he creído que en Guatemala necesitamos hablar mucho más de deporte. Pero no solamente cuando gana nuestra selección, no solamente cuando un atleta gana una medalla, no solamente cuando aparece un campeón. Tenemos que hablar de deporte todos los días, porque el deporte forma, el deporte educa, el deporte integra. El deporte puede mejorar nuestra salud, puede enseñar disciplina, puede enseñar responsabilidad, puede enseñar respeto, puede enseñar a trabajar en equipo y puede enseñarnos también algo muy importante: a levantarnos después de una derrota. Por eso escogimos el nombre El deporte es un derecho. Porque no estamos hablando simplemente de una actividad recreativa. Estamos hablando de un derecho social reconocido constitucionalmente. Pero también quisimos dejar otro concepto: el deporte es más que deporte. Porque cuando hablamos de deporte, estamos hablando de la persona, de su formación, de su familia, de su entorno, de su salud, de su educación y de su futuro. Lo que hemos descubierto después de 23 episodios. Durante estos 23 episodios hemos conocido historias muy diferentes. Algunas comenzaron en una cancha, otras en una piscina, otras en un gimnasio.
en un tatami, en una pista o en una bicicleta, en una cancha de baloncesto, en aguas abiertas y en muchos lugares más. Pero todo tiene algo en común. En algún momento todo comenzó con un sueño. Empecemos por ahí, el camino del deportista. Los niños, el sueño. Todo comienza con un niño que descubre un deporte. Quizás comienza jugando por diversión, quizás porque sus padres lo llevan, quizás porque vio a alguien competir o quizás porque un entrenador descubrió su habilidad. Pero en algún momento aparece una frase: yo quiero ser deportista. Y ahí comienza todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer precisamente esa etapa con jóvenes deportistas que han llegado al podcast. Uno de ellos fue Juan Ignacio Mendoza, del kickboxing, ¿se acuerdan? Un niño que ya desde muy pequeño comenzó a experimentar el esfuerzo, la preparación y la competencia. Y esto es algo que quiero destacar. Antes de ser campeón, todo atleta fue un niño con un sueño. Y ahí aparece la primera gran responsabilidad de la sociedad: no matar ese sueño. Al contrario, debemos ayudarlo a crecer. El sacrificio, el camino. Pero después del sueño viene algo que no siempre se ve: el sacrificio. Porque querer ser atleta es fácil. Lo difícil es levantarse temprano para entrenar, es repetir una y otra vez, es competir, es ganar, es perder. Es regresar al entrenamiento, es estudiar y entrenar, es viajar, es estar lejos de la familia, es renunciar a muchas cosas que otros jóvenes disfrutan. Es mantener una meta durante muchos años. Y aquí es donde el deporte comienza realmente a formar a la persona, porque aprende disciplina, responsabilidad, puntualidad, perseverancia y trabajo en equipo. Y aprende que las cosas importantes no se consiguen de un día para otro. Los logros: representar a Guatemala. Después vienen los resultados. El atleta comienza a destacar. Llega a una selección, representa a su departamento, después representa a Guatemala, compite internacionalmente y algún día puede llegar una medalla. Y entonces todos los vemos: las fotografías, el podio, la bandera, el himno, la celebración. Pero quiero que recordemos algo. La medalla es solamente el momento visible de una historia que comenzó muchos años antes. Y eso lo hemos comprobado en nuestros propios episodios. Por eso nosotros no llevamos a nuestros invitados al podcast solamente para preguntarles ¿cuántas medallas ganó? Los llevamos para conocer cómo llegó esa medalla. El atleta que se convierte en dirigente. Con esto comienza una etapa que muchas veces olvidamos. ¿Qué pasa cuando un atleta
deja de competir. ¿Termina ahí su relación con el deporte? No necesariamente. Algunos continúan, pero desde otro lugar. Algunos se convierten en entrenadores, otros en dirigentes, otros se convierten en ejecutivos, en funcionarios, en profesionales, en formadores, y otros trabajan en organizaciones deportivas. Y eso es algo que nosotros también queremos mostrar. Porque el deportista que un día recibió del deporte puede después devolverle al deporte. Y aquí quiero utilizar una frase. El atleta de ayer puede convertirse en el formador del atleta de mañana. Eso es continuidad. Eso es legado. El profesional, el deporte para la vida. Llegamos a una parte que para mí es fundamental, porque no todos los niños que empiezan un deporte van a convertirse en campeones. Y eso está bien. No significa que el deporte haya fracasado en ellos, porque quizás ese niño mañana será un médico, un abogado, un ingeniero, un maestro, un empresario, un dirigente, un entrenador o puede ser un gran profesional. Pero llevará consigo algo que aprendió haciendo deporte. Disciplina, responsabilidad, respeto, perseverancia, trabajo en equipo, capacidad para superar las dificultades. Por eso es el deporte una escuela. Y por eso quiero decirlo de una manera muy clara. El deporte no solamente forma campeones, forma personas para la vida. Los protagonistas que han pasado por nuestro podcast. Quiero hacer algo especial, porque los ejemplos que estoy utilizando no son nombres que escogí de una lista. Son personas que nosotros invitamos a nuestro podcast. Y eso tiene un significado. Nosotros los invitamos porque queríamos conocer sus historias, porque queríamos saber qué había detrás del atleta, qué había detrás del resultado, qué había detrás de la persona. Hemos tenido atletas, niños, jóvenes, adultos, atletas que han competido internacionalmente, entrenadores, profesionales, personas que han vivido momentos muy difíciles y cada uno nos ha dejado una enseñanza diferente. Juan Ignacio Mendoza del kickboxing. Juan Ignacio representa algo fundamental, el niño que comienza. La ilusión, el descubrimiento del deporte, el deseo de competir, el sueño, y nos recuerda que todo proceso deportivo tiene un principio. Jennifer González, de lucha olímpica. Jennifer nos permitió conocer el esfuerzo que existe detrás de una atleta joven. No solamente vimos a la deportista, vimos también a la persona. Y nuevamente aparece esa pregunta. ¿Cuánto trabajo hay detrás de una competencia? Pablo y Miguel González, del básquetbol. Tuvimos, además de una historia muy especial, dos hermanos viviendo el deporte. Y ahí aparece nuevamente valores como familia, compañerismo, competencia, apoyo y un crecimiento. El deporte puede unir, pero también puede enseñar a competir sanamente.
Raúl Cancinos, el profesor Cancinos, formador. Con el profesor Cancinos tuvimos la oportunidad de mirar el deporte desde otra perspectiva, el formador. Porque detrás de un atleta existe alguien que enseña, que corrige, que exige, que acompaña, que muchas veces cree en el atleta incluso antes de que el propio atleta crea en sí mismo. Y eso nos recuerda que no podemos construir atletas de alto rendimiento sin tener buenos formadores. El doctor Francisco Aguilar Chang, como funcionario. Con él entramos a otra dimensión. El deporte como profesión, como conocimiento, como responsabilidad, como espacio de servicio. El doctor Aguilar nos permitió conversar precisamente sobre esa visión más amplia del deporte. Y eso demuestra que el deporte puede acompañar a una persona durante diferentes etapas de su vida. Bárbara Guerra, cuando la vida te obliga a empezar de nuevo. Y quiero detenerme especialmente con una historia que tuvimos recientemente. Bárbara Guerra, nadadora de aguas abiertas. Porque Bárbara nos mostró algo diferente. Nos mostró que el deporte también puede convertirse en una herramienta para volver a comenzar. Después de aquel accidente del 2019, su vida cambió. Hubo un proceso de recuperación, hubo dificultades, hubo momentos muy complicados. Pero también hubo algo fundamental. Hubo familia, hubo amigos y también estuvieron los profesionales. Personas que siempre la apoyaron. Y después vino algo para mí que es muy extraordinario. Y después vino algo que para mí es extraordinario. Volver a caminar, volver al agua, volver a soñar, volver a plantarse desafíos y hasta convertir aquella experiencia en un libro escrito por ella que tiene por nombre No me rindo. La historia de Bárbara nos recuerda algo. No todas las victorias tienen una medalla. A veces una victoria es levantarse, es dar un paso, a veces es volver a entrenar, es volver a creer. Las 94 medallas y todo lo que no vemos. Y aquí quiero conectar todo esto con algo muy reciente. Los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Guatemala acaba de vivir una actuación extraordinaria. 94 medallas, 18 de oro, 32 de plata y 44 de bronce. Pero yo quiero que veamos esas 94 medallas de una manera diferente. No como 94 números, como 94 historias. Porque detrás de cada una hubo preparación y sacrificio. Hubo familia y entrenadores. Hubo instituciones y viajes. Hubo derrotas anteriores y momentos de duda. Pero finalmente llegó el resultado. Por eso debemos celebrar las medallas. Claro que sí, pero también debemos celebrar el camino que llevó hasta ellas. El éxito no termina
con la competencia. Hay algo que quiero dejar muy claro. Un atleta puede retirarse de la competencia, pero eso no significa que deje de ser parte del deporte. Puede convertirse en entrenador o en formador, puede convertirse en dirigente o en ejecutivo, puede convertirse en funcionario o en empresario, puede convertirse en mentor, puede trabajar en una federación o en una asociación. Y también puede simplemente ser un profesional que utiliza en su vida cotidiana todo aquello que aprendió practicando deporte. Por eso debemos dejar de pensar que si no llegó a ser campeón, fracasó. No, nada de eso. El deporte ya le dio algo. Le dio una formación y experiencia. Le enseñó a levantarse. Le enseñó a competir. Le enseñó a respetar. Le enseñó a trabajar. Y eso tiene un valor enorme. ¿Qué queremos para los niños de Guatemala? Llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué queremos para nuestros niños? Yo quiero que tengan la oportunidad de practicar deporte. Y no solamente los niños que tienen talento extraordinario. Todos los niños. El niño que algún día será campeón, pero también el niño que simplemente necesita jugar. El niño que necesita hacer ejercicio. El niño que necesita amigos. El niño que necesita disciplina. El niño que necesita una meta. El niño que necesita un espacio seguro. Porque quizás no tendremos 100 campeones, pero los podemos formar. A miles de niños que se conviertan en buenas personas y sean buenos ciudadanos a través del deporte. Y eso también es desarrollo deportivo. ¿Qué necesita Guatemala? Después de todo lo que hemos conversado durante estos meses, yo creo que hay varias palabras que no podemos olvidar. Talento lo tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es formación, infraestructura, competencia, planificación, apoyo, continuidad y sobre todo una política de Estado del deporte. Porque no podemos construir deporte solo pensando en el próximo campeonato. Tenemos que pensar en los próximos 10, 15 o 20 años y más. Tenemos que pensar en el niño que hoy comienza, porque ese niño puede ser el campeón de mañana, pero también puede ser el entrenador, el formador, el dirigente, el profesional, el ejecutivo o el funcionario que mañana ayude a construir el deporte y una mejor sociedad en Guatemala. Lo que estos 23 episodios me han enseñado. Y ahora quiero hablarles un poco desde lo personal. Después de 23 episodios, yo me quedo con varias conclusiones. La primera, en Guatemala hay talento. Sí, mucho talento. La segunda, el talento necesita oportunidades. La 3, detrás de un atleta casi siempre hay una familia. 4, detrás
de un campeón hay un entrenador. 5. Detrás de un resultado hay años de trabajo. Y la sexta, quizás la más importante, el deporte transforma vidas. Por eso existe este podcast. Y ahora entiendo mejor por qué hicimos este podcast. Porque si solamente habláramos de resultados, estaríamos contando solamente una pequeña parte. Yo quiero conocer la historia, quiero conocer al niño y conocer a su familia, quiero conocer al entrenador, quiero conocer los sacrificios y los momentos difíciles, quiero conocer el triunfo y quiero que todos ustedes también lo conozcan. Pero también quiero saber qué pasó después. Porque ahí también está la historia. Y eso es precisamente lo que queremos seguir haciendo. Conversar, escuchar, conocer, para así también después poder contar. Y darle el espacio a las personas que forman parte del deporte guatemalteco. El futuro. Tenemos mucho que hacer. Tenemos muchos atletas que conocer. Muchos entrenadores, muchos profesionales, muchos dirigentes, muchos jóvenes, muchas historias. Y yo quiero que este podcast siga siendo un espacio donde podamos hablar de todas esas personas. No solamente de las que ganaron, también de los que están comenzando. No solamente de los campeones, también de quienes trabajan para formar campeones. Porque el deporte no se construye solamente desde el podio. Se construye todos los días, en una cancha o en una piscina, en un gimnasio o en una pista, en un campo o un tatami, en una bicicleta y muchas veces en una casa, donde una madre o un padre le dice a su hijo: vamos, yo te llevo al entrenamiento. Y quizás ese momento nadie sabe que acaba de comenzar una historia. Y quiero cerrar con esta reflexión. Cuando vemos a un campeón, vemos el resultado. Pero quizás deberíamos mirar un poco más atrás. Ver al niño, ver a la familia, ver al entrenador, ver los sacrificios, ver las derrotas, ver las lágrimas, ver los viajes, ver las horas de entrenamiento, ver las dudas, ver las dificultades y entonces entender que tener una medalla o no es el final de una competencia, pero no es el final de una vida. Porque después de la competencia viene otra etapa. El atleta puede convertirse en formador o entrenador, en dirigente, en profesional, en ejecutivo, en funcionario o simplemente en un ciudadano que lleva consigo los valores que aprendió haciendo deporte. Por eso, el deporte no termina cuando termina la competencia. Y quizás esa sea la conclusión más importante que me han dejado estos 23 episodios. El deporte no solamente forma campeones, forma personas para la vida. Gracias por acompañarnos en este episodio especial. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar sobre algo que nos une a todos, el deporte. Y quiero agradecer especialmente a los atletas, entrenadores, profesionales y protagonistas que durante estos 23 episodios
han confiado en nosotros para compartir sus historias, porque cada uno de ellos nos ha dejado algo, una enseñanza, una experiencia, una reflexión y sobre todo un ejemplo. Seguiremos conversando, seguiremos escuchando, seguiremos contando las historias del deporte guatemalteco, porque creemos firmemente que el deporte es más que deporte y porque el deporte es un derecho. Soy Gerardo Gordillo. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse al canal, compartir el episodio, activar la campanita. Así ayudamos a que más guatemaltecos conozcan la historia de nuestros deportistas. Que estén bien, mis amigos. Saludos.